Queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar este mensaje tan especial sobre Proverbios 30, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, activen las campanitas de notificaciones y compartan este video con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. También les invito a dejar sus peticiones de oración en los comentarios, pues oramos por cada una de ellas. Hoy, mientras me siento frente a ustedes, siento en mi corazón que Dios tiene un mensaje especial para cada uno. Proverbios 30. Es un capítulo único que comienza con las palabras de Agur, hijo de Jaque, y nos trae profundas verdades que pueden transformar nuestra vida. Como siempre, busquemos en este mensaje el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme comenzar leyendo los primeros versículos. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Ya desde el inicio encontramos algo extraordinario. Agur se presenta con una humildad impresionante, recordándome mucho a la historia de Moisés cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente. ¿Recuerdan cómo Moisés se sentía incapaz e indigno? Asimismo, Agur comienza con una confesión sorprendente. En el versículo 2 y 3 nos dice: «Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. No he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento del Santo». Esta confesión me recuerda tanto a la historia del apóstol Pablo, quien, siendo uno de los hombres más educados de su tiempo, declaró que todo lo consideraba pérdida por el sublime conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, en un mundo donde todos pretenden saberlo todo, donde las redes sociales están llenas de expertos instantáneos, qué refrescante es encontrar esta humildad. Me hace pensar en nuestros abuelos y abuelas, quienes con sabiduría de años nos enseñaron que la verdadera inteligencia comienza reconociendo nuestra ignorancia. El versículo 4 nos presenta preguntas profundas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Estas preguntas me transportan directamente al libro de Job, capítulos 38 al 41, donde Dios mismo interroga a Job con preguntas similares. Pero hay algo más profundo aquí. ¿Notaron la referencia al nombre de su hijo? Es fascinante cómo, siglos antes de la venida de Cristo, ya había indicios en el Antiguo Testamento sobre el Hijo de Dios. Esto me recuerda la historia de Daniel, quien vio en su visión al Hijo del Hombre que vendría en las nubes del cielo. En los tiempos actuales, donde la ciencia ha avanzado tanto, donde podemos ver galaxias distantes y estudiar partículas microscópicas, estas preguntas siguen siendo relevantes. Según estudios recientes, solo conocemos aproximadamente el 4% del universo observable. El 96% restante está compuesto por materia oscura y energía oscura que apenas comenzamos a comprender. ¿No es esto un recordatorio perfecto de nuestra limitación humana? El versículo 5 nos trae una verdad fundamental. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Esta declaración me recuerda la historia de Abraham, quien esperó contra toda esperanza y recibió las promesas de Dios. También pienso en David, quien encontró refugio en Dios mientras huía de Saúl. En nuestros días, donde las fake news abundan y la desinformación se propaga más rápido que la verdad, qué consuelo es saber que la palabra de Dios permanece pura y verdadera. El versículo 6 nos advierte: «No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso». Esta advertencia me recuerda la historia de los fariseos, a quienes Jesús reprendió por añadir sus propias tradiciones a la ley de Dios. En nuestra época, donde hay tantas interpretaciones y doctrinas diferentes, debemos ser muy cuidadosos de no agregar ni quitar nada a la palabra de Dios. Permítanme compartirles algo personal. Hace algunos años, mientras atravesaba una crisis de fe, estas palabras de Agur fueron mi ancla. Como él, tuve que reconocer mi ignorancia y mi necesidad total de Dios. Y fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando Dios se manifestó más poderosamente en mi vida. Los versículos 7 y 8 contienen una de las oraciones más sabias que he encontrado en la Escritura.
2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Esta oración me recuerda la sabiduría de Salomón, quien pudiendo pedir riquezas, pidió sabiduría. En nuestros tiempos, donde el materialismo y el consumismo dominan la sociedad, donde las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes de lujo y excesos, esta oración es más relevante que nunca. Estudios recientes muestran que el aumento en la riqueza material no necesariamente corresponde con un aumento en la felicidad. De hecho, muchos estudios sugieren que después de cubrir las necesidades básicas, más dinero no significa más felicidad. El versículo 9 nos da la razón de esta sabia petición. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios. Esto me recuerda la historia del rico insensato en Lucas 12, y también la de Zaqueo, quien siendo rico, encontró que su verdadera necesidad era espiritual, no material. A partir del versículo 10, Agur nos presenta una serie de observaciones sobre la naturaleza humana y el mundo que nos rodea. Me detengo especialmente en los versículos 11 al 14, que hablan sobre una generación que maldice a su padre y no bendice a su madre, que es limpia en su propia opinión, pero no está limpia de su inmundicia. Una generación cuyos ojos se han enaltecido y cuyas espadas son sus dientes. ¿No les parece que está describiendo nuestra sociedad actual? Según estudios sociológicos recientes, nunca antes había existido una brecha generacional tan grande. La tecnología, las redes sociales y los cambios culturales rápidos han creado divisiones profundas entre padres e hijos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser puentes de reconciliación. Los versículos 15 y 16 nos hablan de la sanguijuela y sus 2 hijas que dicen, «Dame, dame», y de 4 cosas que nunca se sacian. Esto me recuerda la historia de los israelitas en el desierto, quienes nunca parecían estar satisfechos con lo que Dios les proveía. En nuestra sociedad de consumo, donde la publicidad constantemente nos dice que necesitamos más y más, estas palabras son especialmente relevantes. Los versículos 17 al 20 nos presentan 4 cosas maravillosas y difíciles de entender: el vuelo del águila, el rastro de la serpiente sobre la peña, el navío en medio del mar y el camino del hombre con la doncella. Estas observaciones nos recuerdan la grandeza de la creación de Dios y cómo hay misterios que superan nuestra comprensión. Al igual que Job, tuvo que reconocer cuando Dios le mostró las maravillas de su creación. En los versículos 21 al 23, Agur nos habla de 4 cosas bajo las cuales la tierra tiembla: el siervo cuando reina, el necio cuando se sacia de pan, la mujer odiada cuando se casa y la sierva cuando hereda a su señora. Estas situaciones me recuerdan la historia de Amán en el libro de Esther, quien siendo siervo del rey, se enalteció y finalmente cayó. Los versículos 24 al 28 nos presentan 4 seres pequeños pero sabios: las hormigas, los conejos, las langostas y la araña. ¿Qué lecciones tan hermosas podemos aprender de estas pequeñas criaturas? Me recuerda las palabras de Jesús cuando nos invita a considerar los lirios del campo y las aves del cielo. Las hormigas, que no tienen capitán ni gobernador, preparan en el verano su comida. ¿No es esto una lección perfecta sobre la importancia de la autodisciplina y la preparación? En un mundo donde la gratificación instantánea es la norma, las hormigas nos enseñan el valor de la paciencia y la previsión. Los conejos, que siendo un pueblo débil, ponen su casa en la peña. Esto me recuerda las palabras de Jesús sobre construir nuestra casa sobre la roca. En tiempos de incertidumbre como los actuales, ¿no es reconfortante saber que podemos encontrar refugio en Cristo, nuestra roca? Las langostas, que no tienen rey pero salen todas por cuadrillas. Qué ejemplo tan hermoso de unidad y cooperación, en una época donde el individualismo extremo amenaza con destruir el tejido social. Las langostas nos enseñan sobre la importancia de la comunidad y el trabajo en equipo. La araña, que atrapamos con las manos pero está en palacios de rey. Esta pequeña criatura
nos enseña sobre la perseverancia y la capacidad de prosperar en cualquier ambiente. Me recuerda la historia de José, quien desde la prisión llegó al palacio del faraón. Los últimos versículos del 29 al 33 nos hablan de 4 cosas de hermoso andar: el león, el ceñido de lomos, el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Estas imágenes de majestad y poder me recuerdan a Cristo, el león de la tribu de Judá, quien camina con autoridad y poder. Queridos hermanos y hermanas, mientras concluimos este estudio de Proverbios 30, quiero que reflexionemos sobre algunas preguntas. ¿Estamos viviendo con la humildad de Agur, reconociendo nuestra total dependencia de Dios? ¿Hemos aprendido a contentarnos con lo necesario, como Él lo pidió en su oración? ¿Estamos aprendiendo las lecciones que Dios nos enseña a través de su creación? En estos tiempos difíciles, donde la pandemia nos ha mostrado lo frágil que es la vida, donde las crisis económicas nos recuerdan la incertidumbre de las riquezas materiales, donde los conflictos globales nos muestran lo precaria que es la paz mundial, las palabras de Agur son más relevantes que nunca. Les invito a hacer esta oración conmigo. Padre Celestial, como Agur, reconocemos nuestra total dependencia de ti. No somos nada sin tu gracia y tu sabiduría. Te pedimos que nos des ni pobreza ni riquezas, sino lo necesario para vivir una vida que te honre. Ayúdanos a ser humildes como las hormigas, a encontrar refugio en ti como los conejos, a trabajar en unidad como las langostas y a perseverar como la araña. Que podamos caminar con la majestad que viene de sabernos hijos tuyos y que nuestras vidas reflejen la sabiduría que solo viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Antes de despedirnos, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones y compartan este video con aquellos que necesitan escuchar estas palabras de sabiduría. No olviden dejar sus comentarios y peticiones de oración. Recuerden que Dios los ama inmensamente y tiene un propósito especial para cada uno de ustedes. Y como dice Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Que esta verdad los acompañe y los fortalezca cada día. Hasta nuestro próximo encuentro, que Dios los bendiga abundantemente.